En la costa norte del estado de Nayarit, donde el Océano Pacífico deja de ser un gigante azul para romperse y mezclarse con las aguas dulces de los ríos San Pedro y Acaponeta, la geografía crea un mundo aparte. No es tierra firme, pero tampoco es mar abierto. Es un universo intermedio, un laberinto infinito de esteros, canales serpenteantes y bosques de manglar que se extienden hasta donde alcanza la vista. Aquí, en la reserva de la biosfera Marismas Nacionales, el tiempo no se mide por las manecillas del reloj, sino por el ritmo ancestral de las mareas. Cuando el agua sube, la vida explota. Cuando baja, el lodo revela sus secretos. El silencio en estos parajes es espeso, húmedo y sagrado. Una quietud solo interrumpida por el grito áspero de las garzas blancas, el chapoteo de los peces que saltan huyendo de los depredadores invisibles y el zumbido constante de los insectos. Pero en los últimos años, un nuevo tipo de depredador ha invadido este santuario natural. Uno que no tiene escamas, ni plumas, ni garras, sino motores fuera de borda de 200 caballos de fuerza y fusiles de asalto oxidados por el salitre. Esta es la historia de la matanza de Nayarit. Una crónica de sal y pólvora que la brisa marina intentó borrar, pero que quedó incrustada para siempre en la memoria de los hombres de mar. Es el relato brutal de cómo la cooperativa de pescadores conocida como Los Coras, gente humilde de piel curtida por el sol inclemente y manos llenas de cicatrices de anzuelo, decidió que si la justicia de los hombres no llegaba en barcos patrulla de la marina, llegaría entonces en forma de plomo y arpón desde sus propias pangas de madera. Todo comenzó una madrugada de septiembre, en el corazón de la temporada de camarón, cuando el agua tranquila de los esteros se tiñó de un rojo más oscuro y denso que el del amanecer, marcando el fin de la inocencia y el inicio de una guerra naval en los pantanos. Para entender la furia volcánica que se desataría después, hay que comprender primero el valor de lo que aquí llaman el oro rosado. El camarón de estero no es simplemente un marisco o un ingrediente de cocina, es la sangre económica de la región. Con el camarón se pagan las medicinas de los viejos, los útiles escolares de los niños, las deudas en la tienda de abarrotes y las fiestas patronales de los santos que, se supone, protegen a los navegantes. Cuando llega la zafra, la temporada legal de pesca, los pueblos costeros como Boca de Camichín y San Blas reviven de su letargo. Es una época de esperanza, de trabajo duro y de recompensas esperadas durante todo el año de veda. Don Hilario, el patriarca respetado de la cooperativa Los Coras, un hombre de 65 años con el rostro tallado en madera vieja y ojos profundos que habían visto más tormentas y ciclones que días soleados, guiaba esa mañana su panga, bautizada La Esperanza, a través de los canales estrechos del manglar. La niebla matutina flotaba sobre el agua como fantasmas perezosos. Iba acompañado de su nieto, Tonatiuh, un muchacho de 17 años, fuerte y entusiasta, que apenas estaba aprendiendo los secretos de las corrientes y los vientos. El aire estaba fresco, cargado de ese olor penetrante y característico a lodo, descomposición vegetal y sal que solo los locales aman y entienden. «Hoy va a ser buen día, Tona», susurró don Hilario, apagando el motor de 40 caballos para tomar los remos y avanzar en silencio, cuidando de no espantar la pesca. La luna está llena y la marea está jalando fuerte hacia afuera. El camarón está bajando de las lagunas hacia el mar. Hoy llenamos las hieleras. Lanzaron la atarraya, esa red circular tejida a mano con paciencia infinita, que se abre en el aire como una flor de nylon perfecta antes de caer al agua con un sonido suave. Al jalarla, el peso confirmó la predicción del viejo experto. La red subió brillante, plateada y rosada, vibrante de vida y energía. Cientos de camarones grandes, de calidad de exportación, saltaban en el fondo de la panga golpeando la madera. Tonatiuh sonreía ampliamente, sus dientes blancos brillando en la penumbra, calculando mentalmente cuánto les pagarían en la cooperativa por esa captura. «Con esto le compro las llantas nuevas a la camioneta, abuelo, y hasta me sobra para invitar a cenar a la Lupita», dijo el muchacho con la ilusión intacta de la juventud, vaciando la red en la hielera llena de hielo picado. Trabajaron así durante 2 horas mágicas, llenando hielera tras hielera, inmersos en una danza ancestral de hombre y naturaleza que se ha repetido en estas costas desde antes de la llegada de los españoles. No eran los únicos. A lo lejos, entre la bruma que se disipaba, se veían las siluetas oscuras de otras pangas de los Coras, vecinos, primos y compadres, todos aprovechando la bendición de la marea alta. Era una mañana perfecta, de esas que te hacen creer que Dios mira hacia abajo con benevolencia y que el esfuerzo honesto tiene recompensa. Pero el diablo también tiene lancha, y en Nayarit, el diablo llega rápido.
A las 7 de la mañana el sonido del mundo cambió drásticamente. El zumbido suave de la naturaleza fue brutalmente interrumpido y violado por un rugido mecánico, agudo y creciente, que se acercaba velozmente desde la boca del estero. No era el motor asmático y pequeño de un pescador local, era el rugido inconfundible de motores Yamaha y Mercury de alto cilindraje, máquinas diseñadas para la velocidad, el narcotráfico y la intimidación. Don Hilario se tensó inmediatamente, soltando la red. Conocía ese sonido. Todos en la costa lo conocían y lo temían más que a los huracanes. «Recoge la red, Tona», ordenó el viejo con voz seca y urgente, perdiendo el color en la cara. «Rápido. Deja todo y siéntate en el piso de la lancha. No los mires a los ojos». «¿Son la Marina, abuelo?», preguntó el chico con inocencia, aunque en el fondo de su estómago sentía el nudo frío de la verdad. «No», dijo Hilario, mirando con terror hacia la curva del canal donde el agua comenzaba a agitarse. «Son los piratas. Son los malandros». Aparecieron 3 lanchas rápidas, cascos de fibra de vidrio impecables, pintados de gris mate para camuflarse en el mar abierto. En cada lancha iban 4 hombres. No vestían como pescadores humildes. Llevaban pasamontañas negros, gafas oscuras de diseñador, chalecos tácticos y armas largas, cuernos de chivo y AR-15, que brillaban amenazantes bajo el primer sol de la mañana. Eran los parásitos del mar, bandas criminales formadas por ex-sicarios y ladrones que habían descubierto que robar camarón y motores a gente desarmada era más fácil, rentable y menos arriesgado que traficar droga hacia el norte. Se acercaron a gran velocidad, levantando una ola grande que hizo mecer violentamente la humilde panga de madera de don Hilario, casi volcándola. Cortaron motores y rodearon a La Esperanza en una maniobra de encierro militar. El silencio regresó al manglar, pero ahora era un silencio eléctrico, cargado de violencia y muerte. «Buenos días, patrones», gritó el líder de los piratas desde la lancha central, un hombre gordo y sudoroso con una cicatriz en la mejilla, apuntándoles directamente al pecho con un AK-47 dorado. «¿Cómo estuvo la pesca? Nos la guardaron calientita». Don Hilario se mantuvo sentado, con las manos visibles sobre las rodillas temblorosas. Sabía por experiencia que cualquier movimiento brusco, cualquier intento de arrancar el motor o tomar un remo, sería su fin inmediato. «Llévense el camarón», dijo el viejo con voz resignada, tragándose su orgullo de patriarca. «Está todo en las hieleras. Son como 80 kilos. Llévenselo y déjenos ir. No queremos problemas con ustedes». Los piratas se rieron a carcajadas, como hienas flotantes. 2 de ellos saltaron ágilmente a la panga de los pescadores. La madera crujió bajo sus botas militares de suela gruesa. Empezaron a pasar las hieleras pesadas a su lancha rápida. 100 kilos de camarón. Semanas de trabajo, de desvelos, de picaduras de mosquito, dinero para comida, para vida, para dignidad. Todo desaparecía en segundos frente a los ojos impotentes de sus dueños, robado por hombres que jamás habían lanzado una red. Pero la codicia de estos hombres no tenía fondo. Querían humillar tanto como robar. «El motor también, viejo», ordenó el líder, señalando el fuera de borda. «Ese Suzuki se ve enterito. Desmóntenlo y pásenmelo». Eso era la muerte en vida. Robar el camarón era robar el día. Robar el motor era robar el futuro. Un motor fuera de borda cuesta años de ahorro y sacrificio. Sin motor, la panga es un ataúd flotante e ingobernable en las corrientes fuertes. «Jefe, por favor, tenga piedad», suplicó don Hilario, rompiendo su estoicismo, juntando las manos. «El camarón llévenselo todo, pero déjenme el motor. ¿Cómo vamos a regresar? Estamos a 10 kilómetros del pueblo y la corriente va para afuera. Tengo al muchacho conmigo. Nos vamos a perder». «Me vale madre cómo regresen. Si quieren naden con los cocodrilos», gritó el pirata, perdiendo la paciencia y golpeando a Hilario en la cara con la culata del rifle. El golpe sonó seco, hueso contra metal. El viejo cayó al suelo de la lancha, aturdido, sangrando profusamente por la ceja abierta. «¡Abuelo!», gritó Tonatiuh. El muchacho, impulsado por el amor filial y la rabia ciega de ver a su figura paterna humillada y sangrando, cometió el error fatal de los valientes. Se levantó de un salto y empujó con fuerza a uno de los piratas que estaba desatornillando las mariposas del motor. Fue un empujón débil, de adolescente asustado, pero fue suficiente para desequilibrar al criminal y ofender el ego frágil y violento de los invasores. El líder no dudó ni un segundo.
No hubo advertencia verbal. No hubo oportunidad de pedir perdón. «Siéntate, escuincle pendejo», dijo con frialdad, y apretó el gatillo. Rat, tat, tat. Una ráfaga corta y controlada de 3 disparos rompió la mañana. Tonatiuh recibió los impactos de alto calibre en el pecho. La fuerza cinética de las balas lo levantó del suelo y lo lanzó hacia atrás, haciéndolo caer con un chapoteo sordo al agua turbia del estero. El agua se tiñó de rojo al instante, un rojo brillante y oxigenado que contrastaba horriblemente con el verde oscuro del manglar. «¡Tona! ¡No!», aulló don Hilario, intentando lanzarse al agua para sacarlo, pero los piratas lo patearon en el suelo, manteniéndolo bajo la bota. «Eso es para que aprendan a respetar a la maña», dijo el líder, escupiendo al agua donde flotaba el cuerpo inerte del muchacho boca abajo. «La próxima vez los matamos a los dos y quemamos su lancha. Ahora, a remar, viejos pendejos». Terminaron de quitar el motor con calma. Se llevaron las hieleras, el tanque de gasolina y hasta los remos buenos de aluminio, dejando a don Hilario solo con un palo de madera podrida que usaban para empujar en lo pando. Las lanchas rápidas aceleraron, alejándose entre risas y música de banda a todo volumen que salía de sus bocinas marinas, dejando atrás una estela de espuma, gasolina y tragedia. Don Hilario se arrastró, llorando y ciego de sangre, hasta el borde de la panga. Con una fuerza que no sabía que tenía, jaló el cuerpo de su nieto fuera del agua. Tonatiuh ya no respiraba. Sus ojos abiertos y vidriosos miraban al cielo azul de Nayarit, un cielo indiferente que no le había dado ninguna respuesta. El viejo abrazó el cuerpo mojado y ensangrentado de su nieto contra su pecho, y lloró. Pero no fue un llanto de tristeza resignada. Fue un llanto gutural, animal, un rugido de dolor que resonó en los canales vacíos, mezclándose con el canto de las aves que regresaban a la calma. El oro rosado se había ido, pero había dejado a cambio una herencia de sangre que exigía ser cobrada. La abertura de esta historia estaba escrita. La paz de los pescadores había muerto junto con Tonatiuh en esas aguas salobres. Para comprender la dimensión de la guerra que estaba a punto de estallar en las aguas de Nayarit, es indispensable sumergirse primero en el campo de batalla, porque los marismas nacionales no son un simple cuerpo de agua. Son un universo anfibio con sus propias leyes físicas y biológicas, un lugar donde la tierra y el mar libran una batalla eterna por el dominio. No estamos hablando de la costa abierta de playas doradas y hoteles de lujo que ven los turistas en Punta Mita o Sayulita. Estamos hablando del Nayarit profundo, la zona norte, un sistema estuarino de más de 200.000 hectáreas que forma una de las reservas de manglares más grandes y complejas de América Latina. Visto desde el aire, el paisaje es de una belleza hipnótica. Una inmensa alfombra verde oscuro cortada por venas de agua plateada, que se retuercen como serpientes buscando el océano. Pero visto desde adentro, a nivel del agua, el escenario cambia drásticamente. Se convierte en un laberinto de raíces, una fortaleza natural impenetrable para quien no conoce sus secretos y una trampa mortal para el intruso confiado. El manglar es el arquitecto de este mundo. Sus raíces aéreas, largas y curvas como patas de araña gigantes, se hunden en el lodo negro y fétido, creando una barrera física que hace imposible caminar por las orillas. Es un muro vegetal denso, impenetrable, que esconde todo lo que ocurre detrás de él. El aire aquí es pesado, saturado de humedad al 100% y con una temperatura que raramente baja de los 30 grados, incluso a la sombra. Es un calor que se pega a la piel, que agota, que deshidrata. Y luego está el olor. El olor de los marismas es una mezcla compleja de vida y muerte. Huele a salitre, a madera podrida, a metano que burbujea desde el fondo del pantano, y a la clorofila vibrante de millones de hojas respirando al mismo tiempo. Para un extraño, este ambiente puede resultar opresivo, claustrofóbico y hostil. Para los pescadores de la cooperativa Los Coras, este es su hogar, su patio trasero, su templo y su banco. La geografía del lugar es traicionera y cambiante. Lo que a las 10 de la mañana es un canal profundo y navegable de 3 metros de agua, a las 4 de la tarde, con la marea baja, se convierte en un lodazal intransitable, donde las pangas quedan varadas, expuestas al sol y a los insectos. Las mareas dictan el ritmo de la existencia, suben y bajan con una fuerza brutal, creando corrientes internas que pueden arrastrar una embarcación pequeña hacia el mar abierto en cuestión de minutos o estrellarla contra las raíces afiladas de los mangles. Conocer estas corrientes, saber leer los remolinos en la superficie que indican un banco de arena oculto o un tronco sumergido, es la diferencia entre regresar a casa con camarón o no regresar nunca.
Los pescadores locales llevan este conocimiento en la sangre. Tienen un GPS biológico que les permite navegar en la oscuridad total sin chocar. Los piratas, con toda su tecnología y sus motores potentes, carecen de esta conexión íntima con el agua. Ellos navegan con fuerza bruta, rompiendo el agua, ignorando que el estero tiene memoria y rencor. Pero el escenario no solo está compuesto por agua y plantas, también está habitado por una fauna que exige respeto. Los cocodrilos de río, bestias prehistóricas que pueden alcanzar los 4 metros de largo, patrullan estos canales como los verdaderos dueños del lugar. Se deslizan sin hacer ruido, dejando apenas una estela en el agua turbia. Los pescadores han aprendido a convivir con ellos, manteniendo una distancia prudente, una especie de pacto de no agresión. Sin embargo, la presencia de estos reptiles añade una capa de terror psicológico constante. Caer al agua en los marismas nacionales no es solo riesgo de ahogarse. Es riesgo de ser devorado. Además, están los jejenes y los mosquitos, nubes de insectos hematófagos que atacan al amanecer y al atardecer, con una ferocidad que puede enloquecer a un hombre. La vida aquí es dura, áspera, sin concesiones. No hay lugar para la debilidad. En este entorno vive la comunidad de los coras. Son descendientes de indígenas y mestizos que han poblado estas costas durante siglos. Viven en pueblos como Boca de Camichín, Villa Juárez o el mismo puerto de San Blas, en casas humildes de bloque y lámina que muchas veces se inundan en temporada de huracanes. Su economía es de subsistencia pura. No pescan para hacerse ricos, pescan para comer y para vestir a sus hijos. La relación con el camarón es casi religiosa. Esperan la veda con paciencia, respetando los ciclos de reproducción, cuidando que el recurso no se acabe. Usan artes de pesca tradicionales, la atarraya, el chinchorro, red de arrastre manual, y los tapos, cercas de madera construidas en los canales para atrapar el camarón cuando baja la marea. Son gente pacífica por naturaleza, acostumbrada a resolver sus problemas con palabras o, a lo sumo, con los puños en una cantina, pero nunca con armas de fuego. La violencia extrema les era ajena, hasta que llegó la plaga moderna. El contraste con los invasores no podría ser más violento. Los piratas no son pescadores, son depredadores parásitos. Muchos de ellos son ex-sicarios de los carteles de Sinaloa o Jalisco que vieron en el robo de productos pesqueros una forma fácil de financiar sus vicios y sus lealtades. Otros son jóvenes locales deslumbrados por la narcocultura, que prefieren empuñar un rifle que jalar una red. Llegan a los esteros como una fuerza de ocupación. Sus lanchas son rápidas, equipadas con motores de 200 o 250 caballos de fuerza, que consumen en una hora lo que un pescador gasta en una semana. Tienen radios satelitales, GPS de alta precisión y armas automáticas. Irrumpen en el silencio del manglar con música de banda a todo volumen, bebiendo cerveza y consumiendo cristal, tratando al ecosistema como un basurero y a los pescadores como esclavos. No respetan las vedas. No respetan las tallas del camarón. No respetan nada. Para ellos, el mar es solo una mina para saquear. La dinámica del robo se había vuelto sistemática en los meses previos a la matanza. Ya no eran asaltos al azar. Los piratas tenían halcones en los pueblos, espías que les avisaban cuándo salían las pangas cargadas hacia las cooperativas. Esperaban en los cruces de los canales, en los puntos ciegos, y emboscaban a los trabajadores cuando ya habían hecho el trabajo duro. Les quitaban el producto, los motores, la gasolina y a veces, solo por crueldad, les quitaban los zapatos y la ropa, dejándolos desnudos a merced de los mosquitos. Esta humillación constante había creado una atmósfera de terror y depresión en los pueblos costeros. Los hombres salían a pescar con miedo, mirando por encima del hombro, sobresaltándose con cada ruido de motor. Las mujeres se quedaban en la orilla rezando, con el rosario en la mano, hasta que veían regresar las pangas por la tarde. El tejido social se estaba desgarrando. La alegría de la zafra se había convertido en la angustia de la supervivencia. El impacto económico era devastador. Un motor fuera de borda Yamaha o Suzuki de 40 o 60 caballos cuesta entre 5 y 8 mil dólares. Una fortuna impensable para una familia que vive al día. Cuando los piratas robaban un motor, condenaban a esa familia a la miseria absoluta. Los pescadores tenían que endeudarse con prestamistas usureros para comprar otro motor usado, o peor aún, tenían que rentarse como peones en las lanchas de otros, perdiendo su independencia. Don Hilario, antes de la tragedia de su nieto, había sido una voz de prudencia. En las asambleas ejidales siempre decía: no busquen problemas, el motor se recupera, la vida no. Entreguen todo si los asaltan. Pero esa lógica se rompió con el asesinato de Tonatiuh. La violencia había cruzado una línea roja.
Ya no se trataba de dinero o de equipos, se trataba de sangre. El regreso del cuerpo de Tonatiuh al pueblo de Boca de Camichín transformó el escenario social. El velorio no fue solo un acto de duelo, fue un catalizador. La casa de don Hilario, una construcción sencilla con patio de tierra y techo de palma, se llenó de gente, pero el ambiente no era de resignación cristiana. Había una electricidad estática en el aire, una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Los hombres miraban el ataúd blanco del muchacho y luego miraban sus propias manos callosas, vacías de armas pero llenas de fuerza. Las mujeres lloraban, sí, pero sus llantos tenían un tono de reclamo. ¿Hasta cuándo?, murmuraban entre ellas. ¿Hasta cuándo vamos a dejar que nos maten a los hijos? El escenario físico del pueblo reflejaba el luto. Las calles de arena vacías, las redes colgadas sin remendar, las pangas varadas en la playa como ballenas muertas. Nadie salió a pescar al día siguiente. El miedo había paralizado la actividad económica, pero también había sembrado la semilla de la insurrección. Fue en ese contexto de parálisis y dolor donde don Hilario comenzó a ver el escenario geográfico con otros ojos. Durante el velorio, el viejo se sentó en el porche, mirando hacia el estero oscuro que brillaba bajo la luna. Ya no veía un lugar de trabajo, veía un tablero de ajedrez. Empezó a recordar cada curva, cada banco de arena, cada raíz sumergida. Empezó a entender que la superioridad tecnológica de los piratas tenía un punto débil, su arrogancia y su desconocimiento del terreno. Sus lanchas rápidas eran poderosas en aguas abiertas, pero en los canales estrechos y poco profundos eran torpes y vulnerables. Sus motores grandes necesitaban profundidad. Las pangas planas de los pescadores podían navegar en 20 centímetros de agua. El laberinto de raíces no era neutral. El manglar podía ser un aliado. Hilario pensó en cómo la marea baja dejaba expuestos los bancos de lodo pegajoso, un fango denso donde es imposible caminar sin hundirse hasta la cintura. Pensó en cómo las raíces de mangle rojo forman jaulas naturales. Pensó en los canales ciegos que no llevan a ninguna parte. La idea de la emboscada no surgió como un plan militar sofisticado, sino como una adaptación orgánica al medio ambiente. Si querían vencer a los lobos, tenían que convertirse en el pantano mismo. Tendrían que usar el agua, el lodo y la vegetación como armas. La geografía también ofrecía el aislamiento necesario. En medio de los marismas nacionales no hay señal de celular, no hay testigos, no hay cámaras de seguridad. Lo que pasa en el manglar, se queda en el manglar. Si lograban atraer a los piratas a una zona controlada, lejos de las rutas principales, nadie podría oír sus gritos ni sus disparos. El escenario era perfecto para un crimen sin castigo, o mejor dicho, para una justicia sin tribunal. Don Hilario sabía que los piratas volverían. La codicia es predecible. Sabían que había camarón, sabían que la gente tenía miedo, y eso los haría regresar confiados, sintiéndose los reyes del estero. La transformación psicológica de los pescadores fue impulsada por este entorno. Dejaron de verse como víctimas indefensas en un vasto océano, y empezaron a verse como guerrilleros en su propio territorio. Se dieron cuenta de que ellos eran parte del ecosistema, como los cocodrilos, mientras que los piratas eran una especie invasora que el sistema inmunológico del marisma debía expulsar. En las conversaciones susurradas durante el funeral, se empezó a hablar de limpiar el agua. No se hablaba de denuncias ni de abogados. Se hablaba de redes viejas, de plomo, de gasolina y de fuego. Se hablaba de usar las herramientas de vida para causar muerte. El escenario estaba listo. Un laberinto de agua salobre y raíces retorcidas, hirviente de vida y peligros ocultos. Un pueblo herido en su orgullo y en su sangre, liderado por un patriarca que ya no tenía nada que perder, y una banda de criminales soberbios que creían que el poder residía en el calibre de sus armas y no en la fuerza de la marea. Los marismas nacionales, testigos mudos de siglos de historia, se preparaban para presenciar una batalla naval inédita, donde la tecnología chocaría contra la astucia ancestral, y donde el lodo del fondo estaba ansioso por recibir nuevos cuerpos para alimentar a las raíces. El telón de fondo no era pasivo. El manglar estaba esperando, con las fauces abiertas, para tomar partido en la matanza que se avecinaba. El funeral de Tonatiuh no fue un evento ruidoso, ni siquiera fue un evento público en el sentido tradicional. Fue una herida abierta expuesta al sol de Nayarit. En el pequeño cementerio de Boca de Camichín, donde la arena se mezcla con la tierra y las cruces de madera se pudren rápido por la salinidad del aire. La comunidad de los Coras se reunió para devolver al estero lo que el estero había reclamado prematuramente. El ataúd era blanco, sencillo, comprado con una colecta de urgencia entre todos los pescadores, porque la familia de Hilario había quedado en la ruina tras el robo del motor. Hacía un calor sofocante, ese calor húmedo que precede a las tormentas de septiembre.
y el sudor se mezclaba con las lágrimas en los rostros de las mujeres que rezaban el rosario con un murmullo monótono, hipnótico, parecido al zumbido de las abejas. Don Hilario no lloraba. Estaba de pie junto a la fosa, rígido como un poste de mangle viejo, con la mirada clavada en la caja de madera barata que contenía el futuro de su estirpe. Su silencio era más aterrador que los gritos desgarradores de su nuera, la madre del muchacho, que se aferraba a la tierra como si quisiera impedir que se tragara a su hijo. En la mente de don Hilario, mientras el cura del pueblo vecino recitaba las oraciones de rutina con prisa por irse, no había espacio para la resignación cristiana. Había una maquinaria lógica empezando a girar, oxidada por años de pasividad, pero moviéndose al fin. El viejo patriarca miraba las caras de sus compadres, hombres fuertes, capaces de luchar contra tiburones y tormentas, ahora cabizbajos, derrotados, con los sombreros en la mano, aceptando la muerte de un niño como si fuera un designio divino y no un crimen humano. Esto no puede quedarse así, pensó Hilario. Pero su primera reacción no fue la violencia, fue, trágicamente, la civilidad. Hilario era un hombre de leyes antiguas, un hombre que creía en el orden. A pesar de todo lo que había visto, una parte de él, la parte del ciudadano, todavía creía que el Estado existía para algo más que para cobrar impuestos. Al terminar el entierro, mientras los demás se dirigían a su casa para el tradicional café con pan, Hilario se separó del grupo. «Ahorita los alcanzo», le dijo a su hijo mayor. «¿A dónde vas, apá?», le preguntaron. «Voy a San Blas, voy a la zona naval». «Y luego al Ministerio Público», respondió el viejo, ajustándose el sombrero. «Voy a denunciar. Tienen que saber que mataron a un inocente». Algunos pescadores lo miraron con lástima, otros con escepticismo. «No pierdas el tiempo, Hilario», le dijo uno de sus compadres más viejos. «Esos cabrones nunca salen de sus oficinas con aire acondicionado». Pero Hilario era terco. Subió a su vieja camioneta Ford, que arrancó tras 3 intentos asmáticos, y tomó la carretera costera hacia el puerto. El viaje fue un tránsito entre 2 mundos. Dejó atrás el mundo de lodo, pobreza y muerte de los esteros, y entró en el mundo de asfalto, burocracia y turismo de San Blas. Al llegar a la base del sector naval, el contraste fue insultante. El edificio era blanco inmaculado, con césped perfectamente cortado y banderas ondeando majestuosas. Hilario, con sus botas de hule todavía manchadas del lodo del cementerio y su camisa de domingo arrugada, se sintió pequeño ante la reja de acero. El guardia de la entrada, un infante de marina joven con el uniforme impecable, lo miró con desdén. «¿Qué asunto lo trae, señor?», preguntó sin abrir la puerta. «Vengo a hablar con el comandante. Mataron a mi nieto, unos piratas en el estero», dijo Hilario, tratando de que la voz no le temblara. El guardia hizo una llamada, lo tuvo esperando media hora bajo el sol, y finalmente lo dejó pasar, pero no a la oficina del comandante, sino a una ventanilla de atención ciudadana en un anexo lateral. Ahí lo atendió un teniente de corbeta, un hombre con cara de aburrimiento que tecleaba en una computadora sin levantar la vista. Hilario contó la historia. Contó el robo, la humillación, los 3 disparos, el cuerpo en el agua. Habló de las lanchas grises, de los motores de 200 caballos, de las armas largas. Puso sobre el mostrador los casquillos percutidos que había recogido de la panga, evidencia física del crimen. El teniente los miró como si fueran basura. «Mire, señor Hilario», dijo el oficial recargándose en su silla giratoria. «Entendemos su dolor, pero usted sabe cómo es esto. Los marismas son un laberinto. Nosotros no tenemos lanchas adecuadas para patrullar esos canales tan bajos. Nuestras interceptoras son para mar abierto, para agarrar narcos grandes. Pero ellos andan ahí todos los días, oficial», replicó Hilario sintiendo que la sangre se le subía a la cabeza. «Todo el pueblo sabe quiénes son. Se esconden en la boca del río Santiago. Si ustedes mandan un helicóptero, los ven en 5 minutos». El oficial suspiró, esa exhalación condescendiente que es la marca registrada de la ineficiencia. «No es tan fácil, don. Se necesita inteligencia, se necesitan oficios de colaboración. Además...» Y aquí el oficial bajó la voz, inclinándose hacia adelante con una mirada maliciosa. «¿Está usted seguro de que su nieto no andaba en malos pasos? Ya ve que ahorita los chavos se meten de halcones y luego les pasa esto. A lo mejor fue un ajuste de cuentas». La acusación golpeó a Hilario más fuerte que la culata del rifle pirata. Tonatiuh, que soñaba con ser biólogo marino, que trabajaba de sol a sol, que ni siquiera tomaba cerveza. «Mi nieto era un pescador honesto», dijo Hilario con voz gélida, poniéndose de pie. «Más honesto que cualquiera que esté en este edificio». «Cuidado con cómo nos habla, señor», advirtió el oficial.
Le voy a tomar la declaración, pero le aviso. Esto es competencia del fuero común. Vaya a la fiscalía, nosotros somos federales. Hilario salió de la base naval con el estómago revuelto. Fue a la fiscalía. Ahí fue peor. El Ministerio Público le pidió copias de la factura del motor robado, que estaba en el fondo del mar o en otra lancha. Le pidió testigos que no fueran familiares y le insinuó que, para agilizar la investigación y mandar peritos al lugar de los hechos, se necesitaba dinero para la gasolina de las patrullas. No hay presupuesto, jefe, le dijo el secretario con una sonrisa cínica. Si usted nos apoya con unos 2,000 pesos para los viáticos, a lo mejor mañana mandamos a alguien. Hilario salió del edificio de gobierno al atardecer. Se sentó en la banqueta, derrotado. Vio pasar una patrulla de la policía estatal. Los oficiales iban riendo, comiendo tacos, con el aire acondicionado a tope. De repente, una camioneta de lujo pasó junto a la patrulla. Iban hombres armados adentro, visibles. Los policías no hicieron nada. Al contrario, el chofer de la patrulla saludó con la mano. Hilario lo vio todo. Y en ese instante, la venda de ciudadano respetuoso de la ley se le cayó de los ojos para siempre. Entendió la gran mentira. La ley existe, pero es una ley de tierra firme. La ley termina donde empieza la arena. El Estado es un animal terrestre, torpe, burocrático y corrupto, que tiene miedo de mojarse los pies. El mar, los esteros, los manglares, eso es otro reino. Ahí no hay constitución, no hay derechos humanos, no hay jueces. Ahí solo hay depredadores y presas. Y el gobierno había decidido, por omisión o por complicidad, dejar que los pescadores fueran las presas. La falla del sistema no era un error, era una característica. El sistema estaba diseñado para proteger a quien tuviera el poder de fuego o el poder del dinero, y los piratas tenían ambos. Hilario, con sus manos vacías y su fe en la justicia, era un anacronismo ridículo. Regresó a Boca de Camichín ya de noche. La gente seguía en su casa, esperando noticias, aferrada a una esperanza ingenua de que Hilario traería al ejército. Cuando el viejo bajó de la camioneta, el silencio se hizo total. Su cara lo decía todo. No traía promesas, no traía soldados, no traía justicia. ¿Qué te dijeron, apá?, preguntó su hijo. Hilario caminó hasta el centro del patio, iluminado por un foco amarillo lleno de polillas. Se quitó el sombrero y lo estrujó entre las manos. Me dijeron que estamos solos, sentenció con voz fuerte. Me dijeron que no tienen lanchas. Me dijeron que a lo mejor Tona era narco. Me pidieron dinero para gasolina. Un murmullo de indignación recorrió a la multitud. Las mujeres se persignaron. Los hombres apretaron los puños. No va a venir nadie, continuó Hilario, mirando a cada uno de sus compañeros a los ojos. La Marina no entra al manglar. La policía es amiga de los piratas. Para el gobierno nosotros no existimos. Solo existimos para pagar impuestos y para votar. Pero cuando nos matan somos estadísticas. El viejo pescador hizo una pausa. Miró hacia la oscuridad del estero, donde se escuchaba el croar de las ranas y el chapoteo del agua. Ellos piensan que somos débiles porque somos pobres, dijo Hilario, y su voz empezó a cambiar, ganando una dureza que nadie le conocía. Piensan que porque usamos guaraches y pangas viejas nos vamos a dejar matar uno por uno. Mataron a mi muchacho para darnos miedo, para que mañana nadie salga a pescar y les dejemos el mar libre. ¿Eso vamos a hacer? ¿Les vamos a regalar el sustento de nuestros hijos? ¡No!, gritaron algunos jóvenes desde el fondo. Entonces, escúchenme bien, rugió Hilario. A partir de mañana nadie sale a pescar camarón. Se acabó la zafra por ahora. Mañana vamos a salir a pescar otra cosa. ¿Qué vamos a pescar, don Hilario?, preguntó uno de los vecinos temeroso. Vamos a pescar basura, respondió el viejo. ¿Vamos a limpiar el estero? Si la ley no se mete al agua, entonces nosotros somos la ley en el agua. En tierra firme mandan ellos, pero aquí, entre las raíces, mandamos nosotros. La reunión se transformó. Ya no era un velorio, era un consejo de guerra. El dolor se cristalizó en odio, un odio frío y funcional. Hilario, que horas antes había suplicado ayuda en una oficina climatizada, ahora asumía el rol de general de un ejército de desposeídos. Les explicó que no podían ganar en un enfrentamiento directo de fuego contra fuego. Los piratas tenían fusiles automáticos, ellos tenían escopetas de caza oxidadas y machetes. No vamos a pelear como soldados, les dijo. Vamos a pelear como pescadores. Vamos a usar lo que sabemos. Vamos a usar la marea. Esa noche, bajo el techo de palma, se diseñó la estrategia de la desesperación.
Hilario les recordó cómo se atrapa a un pez grande. No se le persigue, se le embosca. Se le atrae con cebo y se le enreda hasta que se ahoga. Necesitamos plomo, dijo Hilario. Todo el plomo de las atarrayas viejas. Necesitamos chinchorros de hilo grueso. Y necesitamos gasolina, mucha gasolina. Nadie preguntó para qué. Todos entendieron. La falla de las autoridades había creado un vacío de poder, y la naturaleza aborrece el vacío. Los pescadores de los Coras iban a llenar ese hueco con su propia versión de justicia. La inocencia del pueblo murió esa noche junto con la fe en las instituciones. Cuando se fueron a sus casas, no fue para dormir, fue para buscar en sus bodegas, afilar cuchillos y preparar las pangas. El incidente del asesinato había sido la chispa, pero la indiferencia del Estado había sido la gasolina. Si el teniente de la Marina hubiera mandado una patrulla, si el Ministerio Público hubiera hecho su trabajo, tal vez la masacre se habría evitado. Pero al cerrarles la puerta en la cara, al tratarlos como ciudadanos de segunda clase, las autoridades firmaron la sentencia de muerte de 13 criminales. Hilario se acostó esa noche vestido, mirando al techo, escuchando el latido de su propio corazón que pedía sangre por sangre. Recordó la cara del oficial naval y la cara del pirata. Eran lo mismo. Caras de hombres que se creían intocables. Mañana veremos quién flota y quién se hunde, susurró Hilario a la oscuridad. La ley de tierra firme había fallado. Ahora, en los marismas nacionales, imperaría la ley antigua, la ley del talión, la ley del manglar, y el manglar, como bien sabían los pescadores, siempre tiene hambre. La transformación de Boca de Camichín y los pueblos aledaños en las 48 horas posteriores al entierro de Tonatiuh fue un fenómeno sociológico que ningún antropólogo hubiera podido predecir, pero que cualquier historiador de revoluciones reconocería al instante. El pueblo dejó de ser una comunidad pesquera para convertirse en un taller de guerra clandestino. No hubo proclamas públicas, no hubo marchas, no hubo gritos. Hubo un silencio laborioso. Un zumbido de actividad febril que ocurría detrás de las puertas cerradas de los patios y bajo la sombra de las palapas. Si la autoridad había decidido ignorarlos, ellos se volverían invisibles para la autoridad. Don Hilario, convertido en general sin uniforme, coordinaba las acciones con una lucidez fría que nacía de la certeza de no tener otra opción. Sabía que no podían enfrentar a los piratas en un tiroteo abierto en aguas profundas. Las lanchas de los criminales eran más rápidas y sus rifles tenían un alcance de 600 metros. Si intentaban eso, morirían todos antes de siquiera acercarse. La única forma de ganar era anular la ventaja tecnológica del enemigo, convertir sus motores de 200 caballos de fuerza en anclas inútiles. Y para eso, la herramienta no sería el fusil, sino la red. La estrategia central giraba en torno a lo que Hilario bautizó como las redes de plomo. Normalmente, una atarraya o un chinchorro de pesca están diseñados para ser ligeros en el aire y hundirse a una velocidad moderada para atrapar camarones o lisas. Pero lo que los hombres estaban tejiendo ahora en los patios traseros era una aberración, una monstruosidad de nylon y metal. Tomaron las redes viejas, las más resistentes, las de hilo de seda de 3 hebras, y comenzaron a modificarlas. No buscaban capturar peces, buscaban capturar hélices. Para ello necesitaban peso, mucho peso. Se organizó una recolección masiva de plomo en todo el pueblo. Deshicieron viejas baterías de coche, fundieron tuberías antiguas, arrancaron los contrapesos de las llantas de las camionetas. En cazuelas de hierro puestas sobre fogatas de leña, el plomo se derretía, brillando como mercurio líquido y tóxico, para luego ser vertido en moldes improvisados. Los hombres cosieron estos pesos excesivos en los bordes de las redes. Cada chinchorro modificado pesaba ahora 3 veces más de lo normal. La idea era simple física. Al ser lanzada sobre la estela de una lancha en movimiento, la red debía hundirse instantáneamente, chupada por el vórtice de la propulsión, y enredarse en las aspas de la hélice del motor fuera de borda. El nylon reforzado, al tensarse con la rotación de miles de revoluciones por minuto, no se rompería. Se fundiría por la fricción, creando una masa plástica y dura como el acero que trabaría el eje del motor, apagándolo de golpe o reventando la transmisión. Una lancha sin motor en el estero es un pato sentado, es un ataúd flotante. Además de las redes, prepararon el arsenal ofensivo. Era un museo de la precariedad. Escopetas de caza calibre 12 y 16, oxidadas por el salitre, que se usaban para matar patos en las lagunas, rifles calibre .22 para conejos, machetes cañeros afilados hasta que el filo era invisible, y arpones de pesca submarina, varillas de acero con puntas dentadas impulsadas por ligas de hule potentes.
No tenían granadas, así que fabricaron bombas Molotov usando botellas de cerveza, gasolina robada de sus propios depósitos y trapos viejos empapados en aceite quemado. La inteligencia también jugó su papel. Hilario envió a los morros, los adolescentes más despiertos del pueblo, a vigilar la boca del río Santiago desde los cerros lejanos con binoculares. Necesitaban saber la rutina de los piratas. No tardaron en descubrir el patrón. La impunidad vuelve a los criminales perezosos y predecibles. Todos los días, entre las 8 y las 9 de la mañana, el convoy de 3 lanchas rápidas salía de su escondite. Recorría el canal principal hacia los bancos de camarón, robaba a quien encontrara y regresaba a mediodía para emborracharse. Se sentían los dueños del mar. No cambiaban de ruta, no tomaban precauciones, no vigilaban su retaguardia. Esa confianza sería su tumba. El lugar elegido para la emboscada fue un recodo del sistema estuarino conocido localmente como el Codo del Diablo. Era el lugar perfecto. En ese punto, el canal principal, que normalmente tiene 100 metros de ancho, se estrecha drásticamente a 30 metros debido a la invasión de 2 islas de manglar denso. Además, y esto era lo crucial, el fondo en esa zona es de fango muy blando, y cuando la marea baja, la profundidad se reduce a menos de 1 metro en los bordes, dejando solo un canal central navegable muy angosto. El plan era de una simplicidad mortal: bloquear el paso, inmovilizar las lanchas con las redes y abordar. No habría advertencias, no habría negociación. La noche anterior al ataque, el pueblo de Boca de Camichín parecía un pueblo fantasma. Nadie encendió luces. Nadie puso música. En la orilla del estero, bajo la oscuridad de una luna menguante que apenas iluminaba el agua, 30 pangas se preparaban. Los pescadores habían cubierto los costados de sus lanchas, normalmente pintadas de blanco y azul, con lodo negro del manglar para camuflarlas. Habían quitado cualquier objeto metálico que pudiera reflejar la luz. Habían aceitado los toletes de los remos para que no chirriaran. Eran 30 pangas contra 3 lanchas rápidas, 10-1 en número, pero en desventaja total en potencia de fuego. Hilario reunió a sus hombres antes de zarpar. No hubo discursos heroicos. «El que tenga miedo, que se quede», dijo el viejo en voz baja. «No es vergüenza. Lo que vamos a hacer no es bonito. Vamos a mancharnos las manos para siempre». Nadie se movió. Nadie se bajó de las pangas. El recuerdo de Tonatiuh flotando boca abajo era el combustible que quemaba el miedo. Salieron a las 3 de la mañana, aprovechando la marea alta para llegar a sus posiciones sin usar los motores. Remaron en silencio durante 2 horas. Una flota de sombras deslizándose sobre el espejo negro del agua. El único sonido era la respiración de los hombres y el goteo rítmico de los remos. La atmósfera era irreal, casi mística. Los cocodrilos se deslizaban desde los bancos de lodo al agua al sentir su presencia, pero no atacaban. Parecía que los animales reconocían que esa noche los depredadores alfa eran los humanos. Al llegar a el Codo del Diablo, se dividieron. 10 pangas se metieron profundamente entre las raíces del manglar en la orilla izquierda, cubriéndose con ramas y hojas. 10 pangas hicieron lo mismo en la orilla derecha. Las otras 10 se quedaron más atrás, escondidas en un canal secundario, listas para cerrar la retirada. Se convirtieron en parte del paisaje. Si pasabas por ahí en ese momento, no verías nada más que selva y agua. La espera fue la verdadera prueba de fuego. Tuvieron que esperar desde las 5 de la mañana hasta las 8. 3 horas de inmovilidad absoluta. El sol salió y con él el calor y los insectos. Nubes de jejenes se lanzaron sobre los pescadores, picando en los ojos, en las orejas, en los labios. Los hombres aguantaban sin manotear, sin rascarse, cubiertos de lodo que servía de repelente precario y camuflaje. El sudor les corría por la espalda. Las piernas se les entumecían en la posición agazapada dentro de las pangas. Hilario, escondido en la orilla derecha, miraba su reloj viejo de pulsera. Las 8:15. La marea estaba empezando a bajar. El escenario geográfico estaba cambiando minuto a minuto, volviéndose más hostil para las lanchas grandes, tal como lo habían planeado. Entonces lo oyeron. Primero fue una vibración en el agua, ondas concéntricas que movían los lirios acuáticos. Luego el zumbido lejano, como de avispas gigantes enojadas. Y finalmente el rugido inconfundible de los motores Yamaha V6. Eran ellos. Venían rápido, como siempre, rompiendo el agua, dueños del mundo. La adrenalina disparó los corazones de 50 hombres escondidos. Las manos apretaron los mangos de los machetes y las culatas de las escopetas. Los encargados de las redes de plomo se pusieron de pie lentamente, ocultos tras la cortina de follaje, enrollando el nylon en sus brazos,
calculando la distancia, visualizando el lanzamiento. Pero faltaba el cebo. Para que la trampa funcionara, las lanchas piratas tenían que reducir la velocidad justo en el centro del estrechamiento. Si pasaban a 80 km por hora, las redes no servirían. Necesitaban un motivo para frenar. De un canal lateral, justo en la salida de la curva, apareció una sola panga. Era la Valiente, tripulada por Pedro, un primo de Tonatiuh, un joven de 20 años que se había ofrecido voluntario para la misión suicida. Pedro estaba solo en medio del canal, fingiendo revisar el motor, haciéndose el desvalido. Era la presa perfecta, una panga solitaria, un motor fácil de robar, una víctima para divertirse. El sonido de los motores piratas se hizo ensordecedor. Las 3 lanchas grises entraron en la curva a toda velocidad, levantando estelas de espuma blanca. Al ver la panga de Pedro bloqueando parcialmente el paso, el líder del convoy, en la primera lancha, hizo una señal con la mano. Bajaron la velocidad. El rugido de los motores descendió de tono, pasando de un aullido agudo a un burbujeo grave mientras las lanchas se asentaban en el agua, perdiendo su planeo. La soberbia actuó exactamente como Hilario había predicho. No vieron una amenaza, vieron un regalo. «¡Mira a ese pendejo!», se oyó gritar a uno de los sicarios, su voz clara sobre el agua. «¡Vamos a darle un susto!». Las 3 lanchas piratas se acercaron a Pedro, reduciendo la marcha a paso de hombre, casi paradas, para maniobrar y abordarlo. Se agruparon en el centro del canal estrecho, confiados, riendo, con las armas colgando de los hombros, relajados. Estaban exactamente donde Hilario los quería. Estaban encima del banco de arena que empezaba a aflorar. Estaban rodeados de raíces. Estaban encerrados. Pedro, en su panga, levantó la vista. No tenía miedo en la cara. Tenía una sonrisa extraña, una mueca de satisfacción final. Levantó la mano no para rendirse, sino para hacer una señal hacia el manglar. Hilario, desde su escondite, vio la señal. Levantó su escopeta de un solo tiro apuntando al cielo. El disparo rompió la mañana como un trueno seco. ¡Pum! Fue la señal de inicio. El tiempo de la preparación había terminado. Las redes de plomo estaban a punto de volar. Del muro verde de la vegetación, a ambos lados del canal, 20 figuras se alzaron al unísono. No hubo gritos de guerra, solo el sonido sibilante de las redes cortando el aire. ¡Fuish! Las atarrayas lastradas volaron como nubes grises y pesadas, abriéndose perfectamente en parábolas mortales. Los piratas, sorprendidos, miraron hacia arriba. Por una fracción de segundo no entendieron qué pasaba. ¿Pájaros? ¿Sombra? Las redes cayeron sobre las lanchas, pero no cayeron sobre los hombres. Cayeron guiadas por manos expertas sobre la parte trasera de las embarcaciones. Cayeron sobre los motores. El efecto fue inmediato y catastrófico. El plomo hundió el nylon en el agua al instante. La succión de las hélices hizo el resto. ¡Crack! ¡Grrrr! ¡Clunk! El sonido de los motores tragándose las redes fue horrible. Un chirrido de metal torturado, engranajes rompiéndose y pistones deteniéndose en seco. Uno tras otro, los 3 potentes motores Yamaha se ahogaron, tosieron humo negro y murieron. El silencio regresó al estero, pero solo por un segundo. ¡Emboscada! ¡Dales! ¡Dales!, gritó el líder pirata tratando de levantar su AK-47. Pero la red también había caído sobre la cubierta, enredándose en su chaleco, en las cajas de munición, creando un caos. Entonces, los motores de las 30 pangas de los Coras rugieron a la vez. Desde el manglar, la flota de la venganza salió disparada hacia el centro del canal. Ya no eran pescadores, eran misiles de madera lanzados contra el enemigo inmovilizado. Las pangas chocaron contra los costados de fibra de vidrio de las lanchas piratas, con un estruendo de madera y fibra rompiéndose. ¡Bam! El abordaje comenzó. No era un tiroteo a distancia, era una pelea de perros en una cabina telefónica. Los pescadores saltaron a las lanchas enemigas con los machetes en alto, y la furia de años contenida en sus brazos. Los piratas, acostumbrados a disparar a gente que huye, no sabían qué hacer con gente que se les echaba encima. El pánico se apoderó de ellos. Sus lanchas de alta tecnología, sin motor, eran inútiles pesadas bañeras a la deriva. La trampa de El Codo del Diablo se había cerrado. Las redes de plomo habían cumplido su función. Habían nivelado el campo de batalla, arrastrando a los dioses, armados al nivel del lodo, donde los pescadores eran los reyes. La batalla por el estero había comenzado, y el agua estaba a punto de cobrar su deuda.
El instante exacto en que las hélices de los 3 motores Yamaha de 200 caballos de fuerza se tragaron las redes lastradas con plomo, marcó el fin de la era tecnológica en el estero y el regreso a la era de la barbarie. El sonido fue una mezcla grotesca de metal triturándose y pistones estallando, un gemido mecánico que anunció la muerte de la velocidad. Para los 13 piratas a bordo de las lanchas grises, ese ruido fue el sonido de su sentencia. Pasaron de ser los reyes intocables de la velocidad, capaces de huir de cualquier problema a 80 kilómetros por hora, a ser patos sentados en bañeras de fibra de vidrio inertes, flotando a la deriva en un canal que se estrechaba por segundos. El líder de la banda, el hombre gordo de la cicatriz que había asesinado a Tonatiuh días atrás, intentó desesperadamente arrancar su motor de nuevo, girando la llave con dedos temblorosos, pero el mecanismo estaba bloqueado, fundido por la fricción del nylon derretido. ¡Están trabados! ¡Están trabados!, gritó el piloto de la segunda lancha, su voz rompiéndose en una octava de pánico puro. Fue entonces cuando levantaron la vista y vieron la realidad de su situación. El manglar, antes un muro verde inerte, había cobrado vida y venía por ellos. Desde ambas orillas del codo del diablo, 30 pangas de madera salieron disparadas de sus escondites entre las raíces. No avanzaban con motores, para no alertar antes de tiempo. Avanzaban impulsadas por la fuerza de brazos llenos de odio, remando con una cadencia frenética, o empujadas con palancas largas aprovechando la poca profundidad. La visión era aterradora para los criminales. Una horda de hombres cubiertos de lodo negro de pies a cabeza, parecidos a demonios surgidos del pantano, que se abalanzaban sobre ellos en silencio. No había gritos de guerra, no había insultos, solo el chapoteo furioso de los remos y el siseo de las proas cortando el agua mansa. Los piratas, acostumbrados a intimidar a víctimas pasivas que lloraban y suplicaban, se quedaron paralizados por un segundo, el segundo fatal de la incredulidad. Cuando reaccionaron, ya era tarde. El instinto de supervivencia se activó y empezaron a levantar sus armas. ¡Fuego! ¡Mátenlos a todos!, aulló el líder, cerrojando su cuerno de chivo. Pero la geografía jugó su carta maestra. Las redes de plomo no solo habían inutilizado los motores. Al caer sobre las cubiertas de las lanchas piratas, habían creado un caos de hilos y pesos que se enganchaban en todo. En los cañeros, en las hieleras, en los chalecos tácticos y en los propios cañones de los rifles. Un sicario en la lancha de retaguardia intentó levantar su AR-15 para disparar a la panga más cercana, pero el cañón se atoró en la malla de una atarraya vieja. Antes de que pudiera desenredarlo, la primera panga de los coras impactó contra el costado de su lancha. ¡Crack! El choque fue brutal. La madera sólida de la panga, reforzada para el trabajo rudo, embistió la fibra de vidrio. El impacto tiró a los piratas al suelo de la embarcación. Y entonces comenzó el abordaje. No fue una maniobra táctica limpia, fue una avalancha humana. Los pescadores saltaron al interior de las lanchas enemigas. No llevaban armas automáticas, llevaban las herramientas de su oficio convertidas en instrumentos de ejecución, machetes cañeros afilados como navajas de rasurar, garfios de acero usados para subir tiburones y arpones de pesca submarina. El combate cuerpo a cuerpo en el espacio confinado de una lancha es una pesadilla claustrofóbica. No hay donde cubrirse, no hay donde correr. El primer pirata cayó con un machetazo en el hombro que le atravesó el chaleco táctico barato. Gritó, pero su grito fue ahogado por el caos. Otro sicario logró disparar una ráfaga al aire. ¡Rat-tat-tat! Pero el retroceso del arma, sumado al movimiento de la lancha y al suelo resbaloso por la sangre de pescado y gasolina, hizo que las balas se perdieran en las copas de los mangles, espantando a las garzas pero sin herir a los vengadores. Un pescador joven, primo de Tonatiuh, se abalanzó sobre el tirador armado solo con un cuchillo filetero. La rabia le daba una fuerza sobrenatural. Ignoró los golpes, ignoró el peligro y hundió el cuchillo en el cuello del criminal con la precisión de quien ha limpiado miles de pargos. La marea seguía bajando inexorablemente. Lo que minutos antes era agua navegable, ahora se estaba convirtiendo en un lodazal espeso y pegajoso. Las lanchas piratas, más pesadas por sus motores grandes y el equipo, empezaron a tocar fondo, se vararon en el fango. Esto selló cualquier posibilidad de escape, incluso a nado. Un pirata desesperado saltó por la borda intentando llegar a la orilla del manglar para esconderse. Grave error. Cayó en el lodo hasta la cintura. El fango de los marismas es como arenas movedizas. Cuanto más luchas, más te atrapa. Quedó inmovilizado, un blanco fácil. Desde una de las pangas, un veterano de la cooperativa levantó una vieja escopeta monotiro calibre 16. No apuntó con prisa.
Se tomó su tiempo. ¡Pum! La perdigonada impactó en la espalda del huido, que cayó de bruces en el lodo negro, desapareciendo lentamente tragado por la tierra. En el centro del canal, la batalla se centraba en la lancha del líder. Era la embarcación más grande y donde estaban los hombres más peligrosos. Don Hilario dirigió su panga directamente hacia ella. Sus ojos buscaban una sola cosa: al hombre gordo de la cicatriz. El líder pirata, viendo que sus hombres caían bajo la lluvia de machetazos y arponazos, se atrincheró detrás de la consola de mando. Disparaba su pistola a escuadra a ciegas. Hirió a un pescador en el brazo, pero eso no detuvo el avance. La panga de Hilario chocó contra la proa de la lancha líder. El viejo saltó. A sus 65 años, se movió con la agilidad de un muchacho. Aterrizó en la cubierta resbalosa. En sus manos no llevaba un arma de fuego, llevaba un arpón de varilla de acero, con las gomas tensadas al máximo. El líder pirata lo vio. Reconoció al viejo que había humillado días atrás. Reconoció los ojos del abuelo del chico muerto. El terror reemplazó a la soberbia en su cara sudorosa. «¡Espera, viejo! ¡Espera!», gritó el pirata, soltando la pistola vacía y levantando las manos. «Te pago. Tengo dinero en la bolsa. Te compro 10 motores». Don Hilario no se detuvo. Caminó sobre los cuerpos de otros combatientes, sorteando el caos. «El motor ya no me sirve», dijo Hilario con una voz que sonaba como piedras molidas. «Y el dinero no revive a los muertos. Soy gente del Señor de los Gallos. Si me matas, van a venir por todos ustedes», amenazó el pirata, jugando su última carta, la carta del miedo que siempre le había funcionado. «¡Que vengan!», respondió Hilario. «El estero tiene hambre y caben muchos más». El líder intentó sacar un cuchillo de su bota, pero Hilario fue más rápido. Apretó el gatillo del arpón. ¡Tuac! La varilla de acero salió disparada a quemarropa. Impactó al líder en el centro del pecho, atravesándolo. La fuerza del impacto lo lanzó hacia atrás, clavándolo contra el asiento del capitán. El hombre gordo miró la varilla que le salía del pecho con incredulidad. Boqueó buscando aire, y sus ojos se vidriaron. Murió sentado en su trono de plástico, rodeado del caos que él mismo había provocado. Con el líder muerto, la poca resistencia que quedaba se desmoronó. Los piratas sobrevivientes, viendo a su jefe empalado y a sus compañeros masacrados, tiraron las armas. «¡Nos rendimos! ¡Ya estuvo! ¡Somos mandados!», gritaban, levantando las manos manchadas de grasa. Pero la trampa de la marea no contemplaba prisioneros de guerra. La lógica del conflicto había escalado más allá de la razón. No había cárcel a donde llevarlos, no había policía en quien confiar. Si los dejaban vivos, volverían con refuerzos. Si los entregaban a las autoridades, saldrían libres en una semana por falta de pruebas o por sobornos, y entonces la venganza contra el pueblo sería terrible. Los pescadores lo sabían. Se miraron entre ellos, vieron la sangre de sus propios heridos, recordaron los años de robos, de humillaciones, de hambre. No hubo una orden verbal. Hubo un entendimiento colectivo, oscuro y terrible. La matanza continuó hasta que el último movimiento cesó. Los machetes bajaron y subieron. El agua dentro de las lanchas se volvió una sopa roja y espesa. Fue una explosión de violencia primitiva, una catarsis de una comunidad que había sido empujada al límite de su humanidad. No fue defensa propia legal, fue limpieza, fue exterminio. Cuando el último grito se apagó, el silencio regresó lentamente al codo del diablo. Pero era un silencio diferente al de la mañana. No era paz, era shock. Los pescadores se quedaron parados sobre las lanchas conquistadas, respirando agitadamente, con el pecho subiendo y bajando, cubiertos de sangre ajena y propia. La adrenalina empezó a bajar, dejando paso al temblor en las manos y a las ganas de vomitar. Don Hilario se acercó al cuerpo del líder. Le arrancó las gafas oscuras que aún llevaba puestas. Lo miró a los ojos muertos. «Esto es por Tona», susurró. Luego se giró hacia sus hombres. «Revisen a los nuestros», ordenó recuperando el mando. «Que no quede nadie herido sin atender». ¿Tuvieron suerte o tal vez fue la protección divina en la que creían? Tenían 4 heridos de bala, 1 grave y varios con cortes y golpes, pero ningún muerto. La sorpresa y la inmovilidad de los piratas habían sido decisivas. Habían vencido. 13 piratas yacían muertos o moribundos en las lanchas y en el lodo. La marea alcanzó su punto más bajo. El olor a muerte se mezclaba ahora con el olor a azufre del fondo expuesto del estero. Los opilotes comenzaron a trazar círculos en el cielo, detectando el festín antes que nadie.
Los cocodrilos que se habían mantenido al margen por el ruido de los disparos empezaron a asomar los ojos en la superficie del agua quieta, oliendo la sangre que escurría por los imbornales de las lanchas. «¿Qué hacemos con ellos, don Hilario?», preguntó Pedro, el muchacho que había servido de cebo, mirando los cuerpos amontonados con horror. Hilario miró el agua turbia. Miró los manglares infinitos que guardaban tantos secretos. «El mar no tiene memoria, muchachos», dijo el viejo. «Y el manglar siempre tiene hambre. Vamos a darle de comer». Comenzaron la tarea macabra de deshacerse de la evidencia. No podían dejar los cuerpos ahí para que la marea los llevara al pueblo. Tenían que desaparecerlos. Ataron pesos de plomo, el mismo plomo que había servido para detenerlos, a los tobillos de los cadáveres. Remolcaron las lanchas piratas hacia los canales más profundos y remotos, zonas donde la corriente es fuerte y arrastra todo hacia el mar abierto, hacia las fosas oceánicas o hacia los nidos de los grandes saurios. Desmantelaron las lanchas piratas, quitaron todo lo que servía, radios, armas, que ahora serían suyas, herramientas. Luego perforaron los cascos de fibra de vidrio. Las lanchas grises, símbolos de terror durante meses, se hundieron gorgoteando en el agua oscura, llevándose consigo la historia de lo que había pasado. Limpiaron sus propias pangas con baldes de agua salada y cepillos, tallando la madera hasta que no quedó rastro rojo. Se lavaron ellos mismos en el estero, quitándose el lodo y la sangre, intentando bautizarse de nuevo, intentando volver a ser pescadores y dejar de ser asesinos. Pero mientras se lavaban, sabían que el agua podía limpiar la piel, pero no la memoria. Habían cruzado la línea, habían matado a 13 hombres. La trampa de la marea había funcionado con una perfección aterradora, pero el costo había sido su propia inocencia. Ya no eran simples hombres de familia, eran los guardianes de un secreto colectivo. Regresaron al pueblo al mediodía bajo un sol abrasador. No hubo celebraciones, no hubo música. Entraron al muelle en silencio. Las mujeres que esperaban en la orilla contaron las pangas. Estaban todas. Sus hombres habían vuelto. Al ver las caras serias, las miradas vacías, entendieron. Nadie preguntó qué había pasado. Nadie preguntó dónde estaban los piratas. La ausencia de preguntas fue la firma del pacto de silencio. Don Hilario bajó de su panga, caminó hacia su casa. Se sentía 100 años más viejo que al amanecer. La batalla había terminado. La amenaza había sido neutralizada. Pero mientras caminaba por la arena caliente, Hilario sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba. La prueba de vivir con lo que habían hecho y la prueba de mantener el silencio ante un mundo que pronto empezaría a preguntar dónde estaban esos 13 hombres y sus lanchas rápidas. El estero había tragado, pero el estero a veces devuelve lo que se le da. Cuando el último rastro de sangre fue diluido por la corriente entrante de la tarde y las 3 lanchas piratas, perforadas y lastradas, descansaron finalmente en el fondo lodoso de la fosa más profunda del canal de La Boca, el estero recuperó su apariencia de inocencia milenaria. Es una de las características más aterradoras y fascinantes de la naturaleza, su indiferencia absoluta ante la tragedia humana. Las garzas regresaron a posarse en las ramas de los mangles, los peces saltaron de nuevo y el sol siguió brillando con la misma intensidad que si allí no hubiera ocurrido una masacre minutos antes. Para los 30 hombres de la cooperativa Los Coras, sin embargo, el mundo había cambiado de eje. Regresaron a Boca de Camichín navegando despacio, en formación cerrada, como una flota fantasma. No traían camarón en las hieleras, no traían pescado, traían un vacío pesado y el conocimiento compartido de un pecado necesario. La llegada al muelle fue el momento de la verdad social. Si alguien hablaba, si alguien se quebraba, todos caerían. Pero lo que ocurrió en la playa de arena gris fue la consolidación de un pacto tácito, un omertá marinero más fuerte que cualquier contrato firmado con sangre. Las mujeres que habían pasado la mañana con el corazón en un puño, espiando el horizonte, vieron llegar a sus esposos, hijos y padres. Vieron la ropa mojada, algunos vendajes improvisados en brazos y cabezas, y sobre todo vieron la ausencia de júbilo. No hubo preguntas. Una esposa no necesitaba preguntar ¿qué pasó?, cuando veía que su marido quemaba su camisa manchada en el patio trasero antes de entrar a la casa. Una madre no necesitaba detalles cuando veía a su hijo limpiar el machete con lejía y temblar. El pueblo entero entendió que algo terrible y definitivo había sucedido, y que la única forma de sobrevivir a las consecuencias era tragarse la historia, enterrarla en lo más profundo de la conciencia colectiva y sellar los labios con cera. En los días siguientes, la reacción del mundo exterior fue una mezcla de confusión y paranoia. El cartel local, los dueños de los piratas muertos, esperaron. Esperaron a que las lanchas regresaran con el botín.
Cuando cayó la noche y no hubo contacto de radio, asumieron que se habían ido de fiesta. Al día siguiente enviaron halcones en motos y otras lanchas a buscar. Rastrearon los canales principales. Preguntaron en los pueblos vecinos. No encontraron nada. Absolutamente nada. Ni un casco flotando, ni una mancha de aceite, ni un cuerpo. Era como si el Triángulo de las Bermudas se hubiera mudado a Nayarit. Para la mentalidad criminal, que se basa en la violencia visible y el mensaje explícito, la desaparición total es lo más aterrador. Si hubieran encontrado los cuerpos torturados, habrían sabido que fue un cartel rival y habrían desatado una guerra. Si hubieran encontrado las lanchas quemadas, habrían culpado a la Marina. Pero la nada los desconcertó. Empezaron a correr rumores entre los sicarios. Se decía que la DEA estaba operando en la zona con submarinos. Se decía que un grupo de autodefensas fantasma había llegado de Michoacán. El miedo a lo desconocido paralizó su capacidad de represalia. Nadie quería ser el siguiente en desvanecerse en la niebla. La autoridad oficial, por su parte, brilló por su ineficiencia conveniente. Hubo un reporte informal de personas desaparecidas, pero como los piratas operaban bajo el radar, con nombres falsos y sin registros laborales, no hubo presión real para investigar. El Ministerio Público abrió una carpeta que se archivó a la semana por falta de elementos. La Marina hizo un par de rondines superficiales, pero al no encontrar evidencia física de enfrentamiento, el estero se había lavado a sí mismo. Reportaron sin novedad. La corrupción también jugó a favor de los pescadores. Los comandantes que recibían sobornos de los piratas se quedaron callados, temiendo que si investigaban demasiado, saldría a la luz su propia complicidad con los criminales desaparecidos. La ley de tierra firme decidió que era mejor no mirar hacia el agua. Pero si bien no hubo consecuencias legales, sí hubo consecuencias en el alma de Boca de Camichín. Don Hilario nunca volvió a ser el mismo. El viejo patriarca, que había liderado la carga con la furia de un dios vengador, se marchitó rápidamente después de la batalla. Dejó de pescar. Decía que ya no podía comer lo que salía del estero, porque sentía que estaba comiendo la carne de los hombres que mataron. Pasaba sus días sentado en el muelle, reparando redes que no usaría, mirando fijamente hacia el codo del diablo. Se convirtió en el guardián de la memoria, un centinela silencioso que vigilaba que la historia no se filtrara. Murió 2 años después, de un infarto fulminante mientras dormía. Dicen en el pueblo que murió de tristeza, que el peso de 13 vidas era demasiado para un solo corazón, por muy grande que fuera. Fue enterrado junto a su nieto Tonatiuh. En su funeral no hubo música de banda, solo el sonido del mar. Sin embargo, el sacrificio de la inocencia trajo la paz. Fue una paz oscura, nacida del terror, pero paz al fin y al cabo. Los asaltos en los marismas nacionales cesaron por completo. La leyenda de lo que pasó esa mañana se filtró en susurros por toda la costa del Pacífico. Los delincuentes empezaron a evitar la zona norte de Nayarit. Se decía en los bajos fondos que en esos manglares habitaban demonios, que los pescadores de los coras eran brujos que podían hundir barcos con la mirada. Las pangas fantasmas se convirtieron en un mito disuasorio. Nadie se atrevía a robar un motor en Boca de Camichín, porque sabían que el precio podía hacer desaparecer de la faz de la tierra. La economía del pueblo se recuperó lentamente. Los pescadores volvieron a salir. Compraron motores nuevos. Reconstruyeron sus vidas. Pero la alegría ruidosa de antes se había perdido. Ahora pescaban con seriedad, siempre vigilantes, siempre armados, sabiendo que la seguridad no es un regalo del gobierno, sino una conquista diaria que se defiende con dientes y uñas. Hoy, si visitas los marismas nacionales como turista, te llevarán en paseos ecológicos para ver cocodrilos y aves exóticas. El guía, probablemente un joven que era niño cuando sucedió la matanza, te hablará de la biodiversidad, de los manglares rojos y blancos, de la importancia del ecosistema. Pero si le preguntas por la matanza de los 13, verás cómo su sonrisa se congela. Te dirá que son cuentos de viejos, leyendas urbanas para asustar a los niños. Te dirá que allí nunca pasa nada, que es un lugar tranquilo, pero si observas sus ojos, verás la sombra de la verdad. Y si tienes suerte o mala suerte y pasas por el codo del diablo con la marea baja, tal vez veas algo extraño en el fondo del canal. Una forma que parece un motor oxidado, o un pedazo de fibra de vidrio gris emergiendo del lodo como un hueso antiguo. La conclusión de esta historia nos deja una reflexión amarga sobre la naturaleza de la justicia. Fue justicia lo que hicieron don Hilario y sus hombres. Según la ley escrita, fueron homicidas, criminales que tomaron 13 vidas. Según la ley de la supervivencia, fueron héroes que defendieron su derecho a existir.
En un país donde el contrato social se ha roto, donde el Estado ha abdicado de su deber de proteger a los ciudadanos honestos, la línea entre la civilización y la barbarie se borra. Los pescadores de Nayarit no querían ser asesinos, querían ser pescadores. Fueron empujados al abismo y, al mirar hacia abajo, el abismo les devolvió la mirada y les entregó un arpón. El mar no tiene memoria, dicen los poetas. El agua borra las huellas, disuelve la sangre y esconde los cuerpos, pero la tierra sí recuerda, y la gente recuerda. La historia de la rebelión de los Coras permanece como una advertencia brutal y necesaria. Hay un límite para el abuso. Se puede robar el dinero de un hombre, se puede robar su motor, pero si le robas la esperanza y le matas el futuro, te arriesgas a despertar una fuerza primordial que no entiende de leyes ni de miedo. Los 13 piratas creyeron que el poder residía en el cañón de un fusil. Aprendieron, demasiado tarde, que el verdadero poder reside en la unidad de un pueblo que no tiene nada más que perder. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades de los manglares mexicanos, a esa realidad oculta que no sale en las noticias. Historias como la de Don Hilario y su nieto Tonatiuh se repiten con diferentes nombres y escenarios en muchos rincones olvidados. Es nuestro deber contarlas, no para glorificar la violencia, sino para entender por qué ocurre. Para entender que la paz verdadera solo puede nacer de la justicia, y que cuando la justicia falta, la venganza ocupa su lugar. Si esta historia te ha impactado, si has sentido la humedad del estero y la tensión de la emboscada, te pido que te suscribas al canal. Ayúdanos a que estos relatos no se pierdan en la marea del olvido. Dale like, comparte este video y déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Don Hilario? ¿Habrías confiado en la ley o habrías preparado las redes de plomo? Nos vemos en la próxima crónica, donde seguiremos navegando por la historia no oficial, esa que está escrita con cicatrices. Cuídense mucho, respeten el mar y recuerden, bajo la superficie tranquila siempre hay corrientes profundas. Hasta la próxima.